El Pentágono, tres cosas, varias en realidad, pero tres cosas importantes, dos motivos de pena, una de alegría. La de alegría tiene que ver porque el equipo está completo, caramba. Gracias, señores, por haber venido, a todos. Don Gonzalo, por acá. Francesco estaba empezando por acá, Nino, Marcelo. Gracias por estar en el Pentágono. Dos motivos de... Uno que tiene que ver con Sucre. No, eso nada tiene que ver. Nada. No, un abrazo muy grande a los amigos del Bolívar. Habla por ti. No, hablo por mí. Un abrazo muy grande. Somos distintos nosotros y sabemos reconocer un abrazo muy grande. Lo han hecho muy bien. Además, clasificarse campeón un partido antes. No se da todos los días, pero les mando un abrazo muy grande a los bolivaristas. El tercer elemento tiene que ver con una pena genuina realmente, porque a mi derecha siempre ha estado en el programa, porque ella es de izquierda, Ninoska Durán, la Nino para los amigos, y que hoy es su último programa. Ha decidido llevar adelante con alma, vida y corazón todo el trabajo que le han encomendado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, atendiendo en la problemática de la niñez, que es su especialidad. Se me corta. Gracias, amigo, por haber estado con nosotros este tiempo. Gracias a ti, gracias a los compañeros. Seguro cualquier rato estaremos por aquí. Claro, gracias a ti. Siempre vuelven todos. Así va a ser. Siempre vuelven. Los niños del Pentágono lo vamos a extrañar. Sí. Gracias, Marito. No, te va a ir bien además, ¿no? Te está yendo bien, creo. Sí, Marito, un nuevo reto, pero que lo asumimos con mucho compromiso, con mucho amor, y bueno, creo que estos espacios también son importantes para poder construir sueños, sí. ¿no? No, cuando gustes, este es también tu programa. Bien, ¿de qué vamos a hablar? De una cifra cabalística muy interesante, 4.173. 4.173. Correcto. Más dinero. 4.173 días ha durado, es el ministro que tiene más tiempo en la historia de Bolivia. Ahora, de repente me estoy adelantando algo, porque una cosa es licencia, otra cosa es dejar el ministerio, pero hasta ayer, 4.173 días el ministro Luis Arce Catacora a la cabeza del Ministerio de Finanzas, de Economía se llama, ¿no? Economía y Finanzas Públicas. Es un récord. Ayer lo anunció el presidente en Cochabamba. Muy compungido el presidente, es decir, no se han dado muchos detalles. Mucha gente me dirá, ¿y qué detalles quiere conocer Espinosa? ¿Por qué ese morbo? No, Luis Arce Catacora es Luis Arce Catacora, no estamos hablando de Periquito. Y aunque estuviéramos hablando de Periquito, ya les digo, es el ministro récord en la historia de Bolivia, es el ministro récord. Y el silencio en estas circunstancias, mira, respeto la determinación del presidente y del ministro de no dar mayores detalles, lo respeto. Una situación urgente, que tienen que irse a Brasil, una situación urgente donde definitivamente nos preocupa a todos. No se trata de hipocresía, decir, por favor, cuando se trata de la salud de alguien, se deja atrás todo. Además, creo que la estabilidad económica, muchas veces han dicho, no es un piloto automático el que está manejando el avión de la economía del Estado, pero hay una estabilidad. Usted llámele piloto automático, lo que quiera, pero hay una estabilidad. No ha habido mayores sobresaltos, no han habido esos momentos de zozobra que vivimos en la UDP, por ejemplo, o en la última etapa del general Hugo Banzer Suárez, cuando nos contaron la historia de la desaceleración económica. Por ahí un poquitito el momento en que hubo una medida política del gasolinazo de aquel diciembre. Es muy probable que hayamos vivido un momento difícil, pero creo que la economía se ha mantenido estable. Y mientras se mantenga la economía estable, la gente se encoge de hombros y dice, ¿qué importa aquí, o sea, el presidente? Y algo de eso le debemos a Luis Arce Catacora, salvo que alguien me diga, no es así. Es decir, han manejado mucho dinero en este gobierno como para estar pensando en que esto se debe a una sola persona. Es probable. Pero esto es como en el cacho, lo que se ve se anota. ¿Y qué es lo que estoy viendo yo particularmente?
una economía estable, a no ser que alguien no vea eso acá. Estable, pero no deja de tener problemas a la vista. Justo han salido las estadísticas del mes de junio de las exportaciones de gas a Brasil. Estamos exportando menos de la mitad de lo que solíamos exportar. Y ya pasó la estación coyuntural de lluvias y todas estas vainas, ¿no? Se trata realmente de una decisión, me parece, estructural de Brasil de reducir la importación. Puede ser por la disminución de su economía, el enfriamiento, llamémoslo así, de su economía. Puede ser porque se está preparando ya para cuando termine el contrato. Esto no significa que no entren recursos, igual va a tener que pagar por el gas que no toma. Lo mínimo que tiene que tomar son 24 millones de metros cúbicos, por tanto la diferencia entre 15 y 24 tienen que pagarlo, pero este es gas que tenemos que entregar, ¿no? En algún momento al finalizar el contrato, esto ya lo hemos explicado varias veces. El tema también de la economía a no tener los ingresos acostumbrados, entonces hay mayor presión sobre la moneda, me parece. Digamos que yo no sé qué va a pasar. El lunes vamos a tener, el día de mañana vamos a tener el reemplazante. Has dicho bien, no es que él ha renunciado al cargo de ministro, ha pedido licencia. Y pedir licencia significa que no puede acudir a su oficina como tiene que hacerlo un ministro. Pero no significa que él no pueda, aún desde San Paulo, donde se encuentra en Brasil, poder hacer un seguimiento de la economía. De manera que el lunes va a estar claro si nombran como sustituto al viceministro o alguien de su equipo o bien una persona de afuera. En este caso el cambio sería un poquito más drástico. De la enfermedad obviamente no hay que decir nada, es parte de la privacidad, de la privacy que cada persona tiene derecho a tener. Peor especular si se está yendo porque sí o porque no. Me llama la atención que vaya a Brasil, y no porque no se hace curar en Bolivia, es muy fácil decir eso, ¿no? Pero ¿por qué Brasil, por ejemplo, y no Cuba, ¿no? Todos van a Cuba. ¿Ah, sí? Hacerse, bueno, parece que es... me acordé de cuando Hugo Chávez tuvo la primera caída con su enfermedad y Dilma Rousseff ofreció tenerlo o tratarlo en el hospital sirio libanés, que es uno de los centros, si no el mayor centro de lucha contra el cáncer, contra tumores en general que hay en Latinoamérica. Entonces, la elección de Brasil podría estar relacionada a un tipo, pero no vale la pena especular. Y sobre todo, no es el momento, yo creo, de hacer política porque no usa la caja o no usa otras instituciones nacionales. Cada uno sabrá lo que hace y lo hará con sus propios recursos. No creo que hagan el error que han hecho en la cumbre de mandar un avión a traer a Correa o a Zapatero, ¿no? Bueno. En ese caso hay que mantener un manto de respeto y de silencio sobre la parte privada. Lo que sí, el lunes veremos, como decía, cuál es el rumbo que va a tomar el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero, a ver, Francesco, no es una pequeña cosa. Depende de la persona que esté ahí. Bueno, persona en general. Es decir, me refiero a que, bueno, viene un nuevo ministro y dirá, no, a partir de la fecha de evaluación, no creo. No, pero puede hacer algunas medidas que, por coherencia, el hecho de estar 11 años, te digo, tiene también sus bemoles a mi criterio, ¿no? Porque uno afirma una línea y tiene que ser leal, consecuente con esa línea. Si no vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Si viene otro, ya no está amarrado, digamos, a ciertos compromisos que uno ha expresado públicamente varias veces. Por eso yo esperaría el día de mañana, si va a ser uno de los viceministros que lo reemplace, seguro que va a haber un canal de comunicación constante entre el ministro Arce, aunque no con la cantidad de trabajo a la cual además puede ocurrir otra cosa, como cuando viaja un ministro, otro ministro asume la misma cartera. No creo que sea eso, porque ya han adelantado que va a ser por un tiempo largo.
entonces un tiempo largo significa la suplencia puede ser por 2 semanas, por un periodo muy corto, si en este caso se hace una suplencia. Bueno, nombrar a otro como superministro de planificación, por ejemplo, y economía, no, yo creo que el trabajo de esos ministerios ahora es tan grande que nadie le da el cuero. Además, el tema es que está casado, y cuando hablo de que está casado no es circunstancial, no es combo. ¿Quién está casado? El ministro Arce está casado con la gerente general del Banco Unión, y si la familia lo va a acompañar, ya tenemos otra cefalía ya. Bueno, eso ya... No, pues es el Banco Unión. Francesco, es el Banco Unión. Sí, es el banco más grande. Estamos suponiendo que lo va a acompañar, a lo mejor no lo va a acompañar, lo lleva, vuelve. ¿Para qué especular sobre eso? Yo vi la intervención del ministro ayer explicando y acudiendo a la decisión de su familia, que al igual que Francesco me parece muy respetable y sobre la que, digamos, introducir elementos de por qué se va, por qué se queda. Yo siempre creo que un modo justo de juzgar a los otros, sobre todo los que ejercen el servicio público, es qué haría yo en su lugar. Y no sé si yo estuviera atacado por un mal grave. No tienes un módulo, ¿no? No, me sometería, digamos, o sea, no quisiera tener las seguridades mayores, probablemente mi familia también. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que es un buen momento para evaluar el legado del ministro. Antes de ingresar conversábamos con Marcelo respecto a si realmente es un autor de un nuevo modelo, como él se precia, o no. Yo sinceramente creo que no. Yo creo que lo que introdujo es técnicas a lo que antes la izquierda de algún modo desechaba, y creo que el trauma de la UDP ayudó en el país a cambiar el paradigma, de que hay ciertas cosas de la economía que si se tocan pueden producir incluso tener un efecto político muy grave. Yo creo que esa fue la virtud de un ministro que en el propio MAS, hasta hace no poco tiempo, se lo acusaba de ser muy liberal y algunos decían hasta neoliberal. Yo creo que ese es un tema, y creo que ese legado ha hecho que, por ejemplo, la economía boliviana se diferencie de la argentina, para no hablar de la venezolana. Creo que ahí hay un segundo tema, es la contradicción de algunas políticas entre, por ejemplo, levantar salarios cada año y contraer la expansión monetaria comprando o emitiendo bonos del Banco Central y tratando de que la economía no se sobrecaliente. Yo creo que ha tratado de montar 2 jinetes a la vez. Un jinete que es, para llamarlo de algún modo, el pacto de consumo en el que se basa este gobierno, que ha sido expandir el consumo e incluir a más gente en el consumo. Y para eso necesitas, digamos, que la masa laboral no informal esté mejor pagada y una suerte de condiciones que van a contrapelo de la otra. No quiero inflación, quiero evitar ciertas consecuencias fiscales, que el presupuesto del Estado esté relativamente manejado. Creo que ha cabalgado 2 otros, no siempre del modo más congruente. Y yo diría que para mí la crítica más de fondo que se le puede hacer es en qué medida el país, después de este ciclo, ha podido ensanchar más su base productiva. Yo creo que no. O sea, en el fondo hemos vuelto a una reprimarización. Creo que sería demasiado atribuírselo solo a que el ministro la ha provocado, el hecho de que haya un monstruo como China que en la década de oro haya comprado materias primas como compraba, sin duda que ha reprimarizado no solo a Bolivia, sino a muchas economías de Latinoamérica. Pero creo que en el espectro económico del ministro, la microempresa, que es la que más trabajo da en el país, prácticamente no ha existido. Y me parece que esa sí es una falencia, porque creo que obedece a una mentalidad que no está solamente incrustada en el MAS, yo creo que está incrustada incluso en sectores de la oposición, que es lo único que sirve son los grandes productores de riqueza, minería, gas, el resto que se entienda. Que eso ha terminado premiando de alguna manera a los productores de los países vecinos, que felices exportan sus mercaderías a Bolivia con condiciones mucho menos gravosas que las que sufren los productores bolivianos. Y yo diría un siguiente tema, entre las virtudes anotaba el tema de la estabilidad, que creo que es para anotarle el crédito, pero creo que también su relacionamiento, por ejemplo, con el sector privado, su postura de gran jeque de la economía,
creo que lo hizo una persona poco permeable a las ideas ajenas. Y a mí me parece que no solo en el servicio público, sino en general, una condición básica de la convivencia es, por lo menos, atender lo que los otros dicen. Hay, yo creo, así en el balance de las razones por las cuales el ministro se va a atenderse a Brasil. Creo que para los agoreros, de los especuladores respecto de por qué se va y no estaba aquí, no se hace tratar, ahí me parece que hay una suerte de lectura solamente del titular de la noticia, porque cuando uno revisa la nota de prensa completa, en general en todos los periódicos, uno observa que el ministro mismo declara diciendo que ha sido tratado por una junta de médicos en Bolivia. Ha sido tratado varias veces y es esa junta de médicos de Bolivia que le recomienda salir afuera de ese tratar, ¿no? Entonces no ha habido una suerte de no quiero hacerme tratar aquí en Bolivia, entonces voy directamente afuera. Hay una suerte ahí de contradicción, por eso decía, hay que analizar siempre, ver un poco más allá de lo que está ahí en el titular. Y otra vez volviendo al tema de el balance general de lo que ha podido hacer el ministro, yo leía, no recuerdo bien, le decía igual a Gonzalo hace un momento, en qué periódico, pero recordaba que se le atribuía al ministro Arce y al extinto Carlos Villegas, decían, ellos tienen algo que se les puede destacar en el orden de lo que es el manejo económico, y es incluir un modelo social económico productivo, que es distinto, dicen ellos, en lo que significa los modelos anteriores. Probablemente eso pueda sonar a un silogismo, es decir, algo que por detrás, claro, está la técnica, lo que decía Gonzalo, es decir, la administración más o menos tecnócrata de lo que es una economía, pero además al mismo tiempo yo diría que eso tiene que ver con una suerte de lectura desde una nueva generación de economistas de los errores que se han podido cometer en el pasado, en la etapa de la hiperinflación y el manejo económico de la etapa neoliberal, con cómo administrar ahora la economía a partir de la experiencia de lo que ocurrió en el pasado. Y eso a mí me parece tremendamente rescatable, porque si no hubiera sido, entre otras cosas, realmente la lectura adecuada de cuáles son los errores que se han cometido en el pasado y cómo administrar hoy día una economía, pues no estaríamos, creo, en el lugar en el que estamos y con esta cierta estabilidad económica. Ahora, los retos que se plantean, creo, a futuro son, yo por lo menos esta gestión identificaba que el ministro estaba intentando hacer una suerte de formalizar, es decir, ampliar la base tributaria, básicamente, y formalizar sectores que no tributaban. De ahí, por ejemplo, el problema con los músicos. No sé si recuerdan que les pidió que empezaran a facturar y a tributar. Me parecía que había una suerte de intentar expandir la base tributaria, porque justamente uno de los peligros era lo que hablaba Francesco, de ya no le estamos vendiendo tanto gas al Brasil, entonces ya no estamos generando recursos. En estos términos tenemos que empezar, como ya hemos engrosado la base del consumo en general en Bolivia, pues empezar a tributar por dentro y empezar a generar una suerte de recursos que pueden servir para otra vez esta estabilidad. Y creo que eso se queda como tarea pendiente. Es una tarea muy compleja, o sea, para cualquiera que pueda venir, un superministro o el viceministro, tratar de reconducir otra vez o tratar de mantener el barco no va a ser fácil, pues son 11 años de cierta estabilidad, y garantizar eso, y yo creo que no va a ser complicado, o sea, tomando en cuenta además que la variable económica en un país como el nuestro es tremendamente importante, es decir, si algo realmente va mal en la economía, ahí sí la inestabilidad es política, es realmente, creo que tiene una correlación muy, muy fuerte ahí, ¿no? Yo mirando un poco las repercusiones desde que fue el anuncio el día de ayer, tanto por el presidente como por el mismo ministro de Economía, uno llega a ver qué tan difícil es moverse en las arenas públicas, ¿no? Porque realmente los impactos, las especulaciones muchas veces tienden a deshumanizar un sentido que al final está generando una afectación a un ser humano en cuanto a su salud, ¿no? Y como bien decía Gonzalo, al final de esto hay una familia, y al final de esto siempre hay una lógica de querer humanizar también incluso la opinión, que creo que en esta mesa al menos eso ha habido, ¿no? Pero no es el eco de redes sociales, por ejemplo, que llegan yo particularmente, Mario, y lo ponía esta mañana en mi Twitter, qué desagradable, hasta puede llegar a ser un tanto miserable que un ser humano haga uso de repente de este sentido de libre opinión
para especular, ironizar, incluso desear o alegrarse por una situación de salud, ¿no es cierto? Entonces son elementos que creo que están circundantes a este tema, que pueden llegar a veces a ser discursos que pretenden ser antagónicos con una postura política, pero que acaban siendo un tanto deshumanizadores, ¿no?, al momento de este manejo. Yo creo, y es cierto, que no me gustaría hablar de un legado, porque creo que, y todos en un sentido humano, deberíamos esperar que la salud del ministro Arce pues mejore, ¿no? O sea, por todo lo que esto conlleva. Pero creo que dentro de lo que significa este tiempo, que al final va a significar una temporalidad, que creo que ya el día de mañana ya anunciará el presidente Morales un sustituto temporal, creo que es bien importante entender que, y viendo lo que ha hecho el ministro en estos 11 años, ver este manejo en cuanto a una estabilidad, que creo que es un común denominador de lo que se ha dicho, pero además de este sentido de repente auténtico, diferenciador en lo que es la región, digamos, ¿no? Con todo el análisis que hace Gonzalo, que creo que en realidad comparto, creo que sí ha generado elementos cualitativamente diferenciados de la región, ¿no? El tema de la estabilidad, que creo que es no quisiera decir legado, porque legado me suena como una situación de que... Herencia, más o menos, que de la persona que se muere y deja algo. Sí, no, el legado. No, el legado es lo que sí. deja. Digamos, hasta acá. Sí. Sí, y yo creo que esa mirada da para ver quién ingresa en un sentido de temporalidad, y bueno, ¿no? Espera que estos discursos especuladores que realmente, yo los leía, Mario, pueden llegar a ser muy duros. Es complicado moverse en las arenas públicas. La red social que no tiene cara, no tiene rostro, suele ser muy cruel. No es lo que menos puedes hacer, es darle bola a esa situación. Pero a veces de referentes públicos, ¿no? También de gente que sí tiene cara, es más complicado, ¿no? Sí, pero créeme que lo que menos nos debe, y en este instante, salvo Gonzalo, que ha dicho un par de cosas interesantes, todos han dicho, pero yo no he visto una posición que digan, no, las cosas van a cambiar. Si las cosas van a cambiar, ¿qué? ¿Dependemos de un solo hombre? Depende la situación económica de una sola persona, por muchos 11 años que hayan estado, va a cambiar. Pero creo que hay decisiones que algún rato van a tener que tomar. Por ejemplo, si no hubiera un aumento de ingresos en los próximos 2 años y manteniendo la moneda con relación a la divisa norteamericana fija en un valor, como ahora, o sea, no vamos a devaluar, vamos a permanecer esperando el aumento de ingresos. O sea, lo que es decisión de una sola persona. No, lo que digo es, esa es una decisión de temporalidad que ya probablemente no tenga que ver, si él se quedara, claro, puede ser el mismo, pero lo que digo es, la circunstancia ya no es exactamente la misma, y él se está yendo en un momento en el que esas decisiones no son urgentes, pero quizás necesarias. Ya se ven, digamos, en el horizonte. El horizonte puede cambiar, pero ya se ve. Pero yo sí creo que las cosas dependen de una sola persona. La política depende de una sola persona en este país, por ejemplo. Bueno, de Evo Morales, es decir... Y la economía dependía solamente... Recuerden ustedes cuando el presidente del Banco Central, en toda su independencia constitucional que está establecida, quería hacer algo, el ministro Arce lo echó. A varios. Exacto. Entonces, por eso, igual yo creo que así con la política depende también. El ministerio y el ministro era parte del directorio del Fondioc y al Fondioc le fue como le fue, es decir, tiene también limitaciones el poder, pero sí, evidentemente el ministro da alineamiento, pero si se trata de hacer un balance de esta gestión interrumpida, digamos así, yo sería también crítico, es verdad, tengo una entrevista de Rodríguez Zapatero donde seria de este gobierno, una política de respeto a los principios macroeconómicos y a la vez una política de cohesión social. En eso estamos todos de acuerdo, la estabilidad. Pero si vamos al fondo, toda esta cantidad de dinero que rondea los 60.000 millones de dólares, ¿cómo han cambiado el país? Yo lo diría en 2 palabras. Es un país que tenemos más carreteras, más infraestructura, más aulas de la escuela, de colegio, pero ¿cuántos somos más?
cuánto hemos cambiado en el sistema productivo, en el modelo económico. Si realmente sigue esta tendencia de Brasil a no comprar, vamos a tener los problemas de un país que depende de exportación de materia prima. ¿Qué hemos hecho para desarrollar economías alternativas? El modelo estatista, centralista que se ha tenido, a mi criterio, no ha aprovechado la oportunidad económica única que ha tenido el país en estos 11 años de bonanza. Si una crítica hay que hacerla, tal vez no dependía solo de él, es evidente, pero él como, digamos, el que manejaba fundamentalmente los hilos principales de la economía, no ha mostrado, no ha desarrollado un modelo realmente alternativo al modelo tradicional con el cual vamos a estar en los próximos años sufriendo las consecuencias de los precios, de los volúmenes y de la reducción de la economía a dos productos. Bien, creo que el tema económico trasciende una sola persona. Puede ser importante una sola persona, pero de pronto nos encontramos con cosas de dónde sacamos una multa, por ejemplo. Y hay ideas, es decir, y haremos una colecta. País miserable, parecemos. Luego los mensajes vamos a tratar este y otros temas. En su tesis, una cosa que me llamó la atención que se llama infoentretenimiento. El infoentretenimiento reflejado en el tema de la señora Zapata. Y se ha convertido en infoentretenimiento, no hay duda, y hay una mezcla donde se informa, además se entretiene y se hace la burla, y bueno, mil cosas tiene, mil conceptos eso. Mucho me temo que en esta denominación ha entrado, aunque no tiene nada de divertido, sobre todo para las familias, y todo lo que vino, el tema de los señores que fueron detenidos en Iquique, y que tiene que ver con lo que está ocurriendo con nuestro país en este instante. ¿Por qué infoentretenimiento? Si ha sido dramático, ha habido golpiza, ha habido malos tratos. Ponerle grilletes a alguien es humillante, no hay duda. ¿Por qué se convierte en infoentretenimiento? Porque a alguien se le ocurre decir, pobrecitos, ¿qué hacemos? Hacemos una colecta. Y nos pone en una situación de un país miserable, absolutamente miserable. Menos mal que a alguien se le ocurre decir, no, Bolivia va a pagar eso, ¿qué les pasa? Ok, un poco de sensatez al asunto. ¿De dónde pueden sacarse dinero? ¿De dónde se puede sacar ese dinero para pagar una multa? ¿Está presupuestado? No, no está. Son $50,000. No es mucho, claro que no es nada para un país como Bolivia. Pero ¿de dónde se saca ese dinero? ¿Sabe de dónde se saca? De una partida que antes se llamaba gastos reservados. Esa partida era legal, y de ahí sacaban gastos reservados. ¿De dónde cree que le pagaron 4,000 o no me acuerdo cuánto dólares o algo, una cifra más fuerte al viejo? ¿Se acuerdan del viejo? Esa persona que estaba acusada de recibir dinero por el tema de los separatistas, etcétera. ¿De dónde saca la Fuerza Aérea Boliviana dinero para mover sus Hércules con el tema de Chaparina, por ejemplo? Hay una partida que antes se llamaba gastos reservados y ahora no. Ahora bien, más allá del tema de los gastos reservados, indudablemente estamos ante una situación que ha sido dura para Bolivia, para los 9 detenidos indudablemente, pero que ha sido también asusada desde muchos puntos de vista. Los chilenos lo han hecho, todo el mundo quería decir algo sobre el particular, sobre todo en tema de elecciones, pero también en Bolivia, no por elecciones, sino porque hay una tendencia en comunicación de buscar al enemigo. Hay que buscar un enemigo inmediatamente. ¿Para qué? Para mantener cohesionado al pueblo boliviano. Es una técnica muy vieja, pero que la seguimos utilizando y seguimos cayendo en ella. ¿Cómo han visto ustedes esta situación? Mira, yo tengo dos cosas, y hemos hablado varias veces sobre ese tema. El tema de la fianza. Tú has dicho bien, yo tengo una multa por haber estacionado mal mi auto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Voy a pedir al gobierno que me la pague? No. Si no tengo el dinero para pagarlo, bueno, haré una colecta con mi familia, a un amigo le pediré prestado al doctor
que tienen bastante. Entonces, el tema es esto. A mí me gustaba mejor la primera solución si era voluntaria de verdad. Es decir, si estos cumplían una misión, entre comillas, rutinaria, buena o mala, rutinaria, entonces por solidaridad sus compañeros podían aportar, pero voluntariamente. Que pague el Estado ya es respaldar todo lo que hicieron eso. Es como darle una bendición, dar una sentencia. Y aquí viene la segunda cosa que quería decir, y lo único que tengo que decir sobre eso, que realmente si se portara un poco más seriamente en el gobierno, lo primero es que deberían hacer una investigación interna, nacional, independiente sobre lo que pasó de verdad. Pero una investigación. Yo creo que el gobierno tiene más información de la que publica y de la que dice, porque sin duda debe haber habido informes de la aduana, de las Fuerzas Armadas, pero una investigación interna aclararía muy bien los límites de esa misión. Yo me acuerdo todavía que el doctor Iván Lima, ¿no?, nos hizo notar el mismo día que lo tomaron preso. Dos de ellos no estaban en las planillas de la aduana. ¿Qué hacían allá? Si eran temporales, los habían contratado para ir a hacer una operación reservada. Entonces, una operación daría tranquilidad también a la población de qué se está haciendo. Si hay que hacer ajustes en la aduana, en los puestos fronterizos de las Fuerzas Armadas, de la policía, hay que hacerlo. Hay muchas cosas que se dicen de estas operaciones y es hora que se ponga codo. El hecho mismo que el gobierno haya hecho una serie de acciones en las fronteras, abrir zanja, mandar grupos especiales, quiere decir que hay un problema ya. Y el problema no es necesariamente del lado de Chile, es también del lado de nuestra frontera. Entonces, yo reclamo que haya una investigación transparente. Te doy una anécdota pequeña. Al tiempo de García Meza tomaron preso a un cooperante que yo conocía, que trabajaba en presencia. Él instruía a los técnicos, capacitaba a los técnicos de las máquinas. Estuvo un mes preso, lo torturaron. Cuando volvió a Italia, al segundo día fue la policía a interrogarlo, a investigar qué había hecho, cómo habían sido las cosas, y el otro se sentía casi mal, ¿no? Esperaba ser recibido como un mártir, ¿verdad? Después de haber estado un mes torturado realmente por un régimen dictatorial, y lo que recibió fue una investigación sobre lo que realmente había hecho, cuáles eran las razones por las cuales habían tomado preso. Parece que esa es la lógica. Antes de pronunciarse por Twitter o públicamente o lo que sea, o mandando cartas al Papa, lo que hay que hacer es averiguar bien los hechos. Y una investigación hasta ahora, por lo menos que conozcamos públicamente, no se ha hecho. Y debería hacerse. Debería ser. Yo creo que lo malo es que en estos temas se parte de una narrativa preconcebida. Y yo creo que han jugado varias acá que en el fondo nublan el examen desprejuiciado de los hechos. Porque hay una narrativa que es típica de las burocracias que dicen, no, el gobierno se ha hecho todo bien, y que culmina con el paso necesario de, por lo tanto, son héroes y por lo tanto hay que pagar su multa. Hay otra narrativa que dice, no, el gobierno ha hecho todo mal y los chilenos tenían razón, pero la Bachelet los declaró culpables a los señores antes de que se inicie un juicio. Los chilenos no querían iniciar una investigación penal contra los contrabandistas, que al final tuvieron que iniciar porque resulta que en su legislación la tentativa de delito de sacar esa mercadería también estaba tipificada como contrabando. Entonces, yo creo que el examen por posiciones, digamos, si uno tiene una posición a favor de los señores, ya tiene una posición santa, o si tiene una posición contra el gobierno, ya es una posición inmaculada, nos evitan el trabajo indispensable de examinar cada hecho por sí mismo. Y yo creo que, primero, independientemente de lo que pasó fuera, hay algunas cosas que son inexplicables. ¿Por qué el gobierno comenzó diciendo que esto ocurrió fuera, dentro del territorio? Un periódico que no puede ser tachado de opositor como La Razón titulaba, creo, esta mañana en una de sus notas sobre el tema, o ayer, decía, el tema de fondo, esto ocurrió en territorio chileno. Comenzamos sosteniendo otra tesis. Y creo que eso debe servir para, en asuntos de esta naturaleza, eso que yo creo que finalmente, con algunas cosas que voy a anotar, el asunto no ha escalado. Pero estos señores nos podían haber metido en un lío grave.
Y es necesario examinar qué hicieron. Yo creo que es imprescindible examinar qué hicieron. Que el Estado no los deje a sus funcionarios a correr la suerte de León en Chile me parece indispensable, y que el Estado haya gastado recursos para defenderlos me parece indispensable. O sea, más allá de incluso que hubieran ejercido sus funciones erróneamente, yo creo que ese era un deber, había que defenderlos. Y creo que en esa parte el Estado boliviano no tenía muchas alternativas después de la decisión chilena de llevarlos ante sus cortes. Y me parece un exceso, la aplicación de la multa, que era una humillación extraordinaria. Lo siguiente es, de ahí a mártires, por favor. O sea, mártires, ¿por qué? Todavía no sabemos realmente qué hacían con el contrabandista y con su camión, y por qué lo dejaron al contrabandista en medio del desierto. Eso creo que son preguntas indispensables, porque si no llegamos a la lógica de que tenemos que premiar a los funcionarios, no importa cuál sea su proceder. Y creo que eso incluso se olvida de un principio básico que debería ser: premiemos a los buenos, castiguemos a los que no son buenos. Y me parece que todo eso se pierde por algo que creo que está en el ADN del gobierno, que es la atribución de sentido a los hechos políticos. En el gobierno está muy metido el tema de que la disputa política tiene que ver con atribuirle un sentido a los hechos. Entonces, yo creo que el gobierno y el presidente están muy comprometidos en barnizarse del sentido de que abanderan la causa boliviana frente a Chile. Y eso me parece bien, concluyo con esto, me parece bien dentro de márgenes legítimos. Porque si todo sirve para contribuir a la narrativa, se haga bien o se haga mal, ahí yo no me compro la idea de que, como dijo el presidente, hay prochilenos que coinciden con... No. El problema no es si es prochileno o no, es examinar los hechos. Examinarlos. Verdad. Yo quisiera saber qué hubiera pasado si el Estado no hubiera generado un ejercicio de defensa legítima a estos funcionarios. O sea, ¿cuál sería ahora los titulares? ¿Cuáles hubieran sido las repercusiones si más bien el Estado se hubiera abstenido de hacer algo? Y en todo podía caso, hacer eso. No Tiene obligaciones. a ver, entonces lo voy a poner no con una participación activa en la que haya intentado ir han intentado ir los presidentes de senadores, diputados, ha ido el ministro de Justicia, o sea, si no hubiera habido esta presencia, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál sería el contexto? ¿Cuál sería el diálogo? ¿Cuáles serían los titulares? Creo que es importante entender este tema primero. El otro tema es... ¿Pero cuáles serían los titulares? ¿El gobierno no hace nada? Yo creo que sí, pero Mario, termino la idea para entrar. ¿Y cuál hubiera sido también si la frontera no hubiera sido la chilena y de repente hubiera sido otra frontera? ¿No? O sea, creo que son elementos bien importantes que han jugado los impactos tanto en Bolivia como en Chile, ¿no? Quiero entender algo, Mario. O sea, yo creo que es bien importante la presencia que ha tenido el Estado boliviano en relación a una defensa que ha hecho de funcionarios. Se lo ha dicho en esta mesa varias veces, que este tendría que haber sido un tema que se arregle vía diplomática, que no ha existido, lastimosamente, ¿no? O sea, de repente, y hemos tenido otros antecedentes, de repente a la inversa, en las que el Estado boliviano ha devuelto también funcionarios que estaban en territorio boliviano siendo chilenos. Entonces, este era un tema que, si se quería entrar en un diálogo, podía haber acabado de la manera más cordial, de repente más rápida, y vía diplomática, ¿no? Entonces, por eso ponía el contexto: si no fuera Chile, ¿qué hubiera pasado? Si no hubiera sido Chile, además, en un contexto posterior, post a la Haya, post a todos los elementos que han ido jugando en este tema. El otro tema es lo que decía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el Estado boliviano no generaba esto? De repente hubiéramos tenido una línea también de que se ha dejado a los funcionarios solos, que las familias han sido humilladas, que ha habido la madre de uno de los funcionarios que ha tenido que dejar de utilizar la pollera para usted. O sea, hubieran sido otros elementos, Mario. ¿Por qué pongo esto en contexto? Porque a veces siento que si lo hacemos, es un sentido de que no está bien, y si no lo hacemos, también es un sentido que debió hacérselo. Entonces, creo que no hay que encontrar figuras antagónicas para entender este tema. Yo creo que lo que hizo el Estado, y la colecta yo estoy de acuerdo contigo, Mario, para mí nunca, no tuvo que ser ni siquiera en un sentido de mención, porque al final es coherencia. Si el Estado boliviano asumió defensa, era lógico que el Estado boliviano tenía que pagar esta multa. O sea, es una lógica de coherencia.
de dónde lo haya sacado, ¿no? Esos son otros elementos, pero parte de la coherencia, hemos tenido al ministro de Justicia la anterior semana, justamente en un escenario como la OEA, al igual que el canciller, mostrando elementos que básicamente han demostrado el maltrato que han sufrido estos funcionarios. Y esto realmente va más allá de lo que podamos entender de una multa o no. O sea, una defensa que debió ser el Estado boliviano era necesaria y es importante en cuanto a una denuncia a espacios de la comunidad internacional como la OEA. Entonces yo creo que la multa acaba siendo, y el que el Estado boliviano la asuma como tal, una lógica de coherencia desde lo que el primer momento se hizo. Lastimosamente esto no se realizó vía la línea diplomática y tuvo que acabar en esto. Pero yo creo que la reflexión parte de esto, ¿no? Lo hacemos, si se lo hace, ¿por qué se lo hace? Y si no se lo hace, también hubiera habido repercusiones, ¿no? Claro, eso se reduce quizás a esa suerte de la crítica, si es realmente con un sentido de transformar las cosas, o es una crítica solamente de por qué lo hace y por qué no lo hace, y eso, según me parece y según dónde estoy yo situado, entonces voy a lanzar las piedras al otro lado, ¿no? Ahí creo que ayuda mucho. Rescato la participación que tenía aquí Iván Lima en el programa. Ayuda mucho esa especie de desmenuzamiento de hechos y datos, ¿no? Concretos además y bien específicos. Nos recordaba, ¿no? Eran 2 funcionarios de la aduana que no estaban registrados, y que además algo que a mí me llama más la atención es esta suerte de los militares, ¿no? 2 militares, ¿no? Uno de rango alto, ¿no es cierto? 2 militares. Y ahí, en relación ya específicamente con el tema de los militares, a ver, si se los condecora, ahora regresando, a mí me llama la atención respecto a cómo los reciben o cómo los van a recibir sus propios camaradas a esos militares, que dicho sea de paso, han sido detenidos por carabineros chilenos, es decir, policías chilenos. Nosotros sabemos muy bien las pugnas ancestrales que hay históricas entre la policía y el ejército, ¿no? Primera cosa. Y segunda cosa, si eres militar, estás defendiendo, digamos, un espacio geográfico, una línea fronteriza, lo último que tienes que hacer, entiendo yo, con mis precarios conocimientos del tema militar, es dejarte, digamos, entregar tus armas. Entregar tus armas, básicamente, ¿no? Y además con las fotos y toda la escena que realmente se ha generado alrededor, ¿no? Entonces, si vuelven y son declarados mártires, y yo realmente, aparte de lo que ayer el ministro Romero decía, la fricción que hay en esta suerte entre la policía y el gobierno, no sé si esto va a contribuir a que más bien el área de las Fuerzas Armadas se cohesione más alrededor de lo que es el Poder Ejecutivo, porque ahí creo que seguramente habrá críticas alrededor de por qué se los está declarando mártires a señores que no han sabido defender bien las fronteras y no han hecho, además, nos decía Iván, ¿no? Hay un protocolo que tienen que seguir cuando uno va a hacer, digamos, este tipo de operativos, y no se ha seguido ese protocolo. O sea, por lo menos en el ámbito de lo que es los militares, no han seguido ese protocolo, y algo debería hacerse ahí en el tema de investigación antes de necesariamente declararlos, porque entiendo también que es otra narrativa dentro del gobierno de todo lo que sea en relación con Chile y contra Chile, pues entonces lo tenemos que nosotros saber manejar de una forma nacionalista dentro del patriotismo. Pero eso es muy teórico. Abarba ya no existe. ¿Sí? ¿No? Sí. A ver, me ha llamado la atención en todo caso la posición de Ninosca, indicando que si hacemos A o hagamos B, la crítica siempre va. ¿Estás de acuerdo en que debería investigarse todo lo que ha pasado, o aquí es borrón y cuenta nueva? Creo que sí tiene que investigarse. O sea, eso no cuenta, o sea, eso no excluye lo que podamos hacer desde Bolivia en un sentido de investigación, ¿no? De ver qué es lo que realmente ha pasado. Pero eso también no quita, Mario, que ha habido una humillación, que ha habido un trato que no ha sido acorde a las normas internacionales. Y eso tenemos que estar convencidos. Se mostró en un espacio como la comunidad internacional, que es la OEA, ¿no? Entonces también son elementos que creo que cualquier boliviano, hasta una lógica empática, debería defender, ¿no? Ya, entonces, pero ¿no te parece que estamos mezclando 2 planos? El plano jurídico, yo creo que nadie ha dicho que el gobierno no debía involucrarse. Es, en general, para cualquier ciudadano boliviano que tiene un problema judicial en otro país, el consulado tiene que intervenir. Máxime si es un funcionario del gobierno. Sobre eso, que lo hayan hecho bien o mal es otro problema. Para mí lo han hecho muy mal, inclusive del lado judicial, buscando a un abogado que no era adecuado para eso. Sabemos la historia.
en el lado comunicacional lo han hecho todo mal, a mi criterio, cuando el único plano que debía, el único método que debía funcionar era el diplomático. Pero quién sabe, le han visto la ocasión para hacer un poco más de propaganda, para reforzar ciertas posiciones del presidente, y ahí así nos ha ido. Entonces yo no diría que la crítica va al hecho que los hayan defendido, han hecho muy bien, y si hay realmente, como parece, que se han excedido en el maltrato, eso tiene cola, todavía se puede hacer algunas acciones. Pero ¿dónde lo han hecho mal? La crítica no es que no debían haberlo hecho, hacer una política comunicacional pública a través de Twitter, de lanzar ofensas y cosas como esa provocación, que no han servido a nada, han empeorado la situación. ¿De qué ayudaba que fueran los presidentes del Senado y de la Cámara a pedir visa para ir? No sé si el problema era diplomático y jurídico. Ellos no son ni diplomáticos ni jurídicos, eran políticos y han querido mezclar la política. Eso y de uno y de otro lado, ¿no? Porque al final también ha habido una serie de intercambios. Estuvo el diputado Tarud, estuvo el canciller Heraldo Muñoz. Entonces yo creo que también es una lógica que acaba, se exacerba. Es un tema para un Pentágono en el Mercurio o en un canal chileno. No, pero es que se exacerba cuando se trata de Chile. Yo tengo ahí, o sea, yo creo que uno puede repasar las cosas que los chilenos hicieron indebidamente, e incluso citar a voces chilenas. El escritor José Rodríguez Elizondo, que es parte del Consejo Asesor de la Cancillería para el tema de la Haya, señaló que el gobierno chileno se metió en un lío que debía ser solucionado el primer día expulsando a esos. O sea, hay voces claras. Pero a mí lo que me revela es que, mirando la posición chilena y examinando la violencia ejercida contra los funcionarios, etcétera, eso nos sirva para apañar lo que no hacemos bien acá. Eso creo que son cosas distintas. Se puede muy bien compartir la censura a los actos indebidos, a que no se hubiera resuelto por la vía diplomática. A mi juicio la multa es una humillación casi inaceptable. El otro tema es, bueno, ¿el libreto del gobierno cambió o no cambió? ¿Quién fue? ¿Por qué salieron diciendo que al principio esto ocurrió en territorio boliviano, que no era territorio chileno? ¿Quién dijo eso? Fueron voces oficiales nuestras. Entonces, claro, que ahora ya no hablemos de eso, y como digo, un periódico que no puede ser tal tildado de opositor al gobierno titulaba eso, porque creo que el examen de los hechos nos tiene que llevar a eso. Una debilidad que ya notamos en un Pentágono acá era, ¿qué pasó con la Cancillería el primer día? ¿Y por qué, por ejemplo, el Ministerio de Defensa asumió, yo creo que tenía funcionarios militares y algún papel tenía que tener, pero por qué asumió el liderazgo? Además, una liderazgo muy cuestionable, porque empezaron a decir, manden tropas. ¿Te acuerdas cuando empezó a ver si se podían concertar tropas cerca de la frontera con Chile para evitar contrabando, no para atacar a nadie, indudablemente? Y después redujeron a una pequeña escuadra todo eso. Pero mi punto es, o sea, criticar la posición chilena y examinarla creo que es indispensable. Sí, pero eso no es cortable. No es cortable. O sea, necesitamos saber cómo lo hemos hecho, incluso por nuestro propio mérito. Pero yo creo, y sigo insistiendo, ¿no?, que es una lógica de coherencia. Al final has asumido una defensa, al final has sido un espacio como la OEA, has denunciado ciertos hechos y de pronto, o sea, el tema de la multa acaba siendo un sentido también, así como podría entenderse de parte de Chile, una afrenta en el sentido de sancionar, de poner una multa. O sea, tú lo estás asumiendo también como Estado. O sea, para mí simplemente ha sido un tema ya de coherencia de estas últimas actuaciones. Yo creo que como todo es opinable, pero creo que ahí sí distingo dos planos. Uno es el de la defensa, sobre el que creo que no hay disenso. No solo que el Estado tenía que hacerlo, sino que hubiera sido una barbaridad que no lo haga. Así es. Creo que ese es un tema. No quita el otro. ¿Cómo se enfocó desde el gobierno boliviano el problema inicialmente? Y luego el tema del maltrato, eso ni puede pasar, claro, ni debería dejarse solamente en la queja en la OEA. O sea, es un tema serio. Yo no sé si el Pacto de Bogotá funciona para eso. Lo digo honestamente, no sé si el Pacto de Bogotá funciona para eso. Pero que si los hechos son como los relató uno de los bolivianos detenidos, eso no debería quedarse así. Derechos humanos, la comisión de... Es como dice, yo concuerdo con Gonzalo, no suelo concordar mucho con él, pero los temas no son excluyentes. No. Es decir, que te digan que te hagan una sanción en Chile no excluye que haya una investigación mínima aquí en Bolivia. Es decir, ¿qué pasó?
pero tampoco aquel... He escuchado, creo que al ministro de Defensa decir, no podemos pagar nosotros porque estaban al servicio de otra institución, como si fuera otro país o que si fuera no sé qué otra cosa más. Bueno, en todo caso, he visto la declaración de Tequipaya de la cumbre anti-Trump, pero ya no podemos tocar. No tenemos tiempo. De la OEA. Además es... fracaso de la OEA. Quiero volver a reiterar mi agradecimiento a Ninurska, sobre todo por estos meses. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? Un año. Un año por estar con nosotros. Gracias. Gracias, de verdad. Y gracias a ustedes, al observatorio, otra vez al observatorio de medios de comunicación. Eso lo ponen todo, ¿no? Y bueno, mi reiterada felicitación a nuestra productora aquí, a Jimenita Carmi Montes. No tiene mucho que festejar últimamente, pero hoy día que sí, que festeje, porque el Bolívar ha salido campeón. Con nosotros será hasta el próximo domingo. Gracias.